Acabamos de terminar la reunión de seguridad y agradecer mucho la hospitalidad del pueblo de Jalisco, mujeres, hombres, trabajadores, progresistas, reiterar nuestro apoyo, nuestra solidaridad al pueblo de Jalisco. Estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno del estado, con el gobierno del municipio de Puerto Vallarta y vamos al programa de hoy, pero antes pues enviar un abrazo respetuoso a Susana Carreño, que pues, fue víctima de una agresión hace algunos días, una periodista de aquí de Puerto Vallarta que frecuentemente asiste a las mañaneras en la Ciudad de México, fue agredida, afortunadamente salió adelante. Ayer me informaban de que ya la van a dar de alta. Es una mujer muy fuerte, con convicciones, la queremos mucho y le enviamos nuestro abrazo, nuestro saludo cariñoso. También desear que le sea leve al presidente Biden su situación de contagio en COVID. Tenemos información que sigue trabajando, está aislado, pero sigue trabajando y le deseamos que se recupere pronto. Pública. En total, 30.278 elementos de seguridad pública del Estado y de los municipios, con operativamente hablando, 22.863 elementos. En lo que se refiere a recursos humanos, materiales y financieros de las fuerzas federales de seguridad, como lo podemos ver ahí, los reales y los operativos, en total de los operativos, contando a la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y todas las policías, tenemos en el Estado 35.410 elementos operando. En lo que se refiere al despliegue de la Guardia Nacional, se cuenta con una coordinación estatal y 15 coordinaciones regionales, como lo podemos ver en el mapa del Estado. Y en lo que se refiere a la construcción de las compañías de la Guardia Nacional, en el 2019 fueron 29 construcciones, en el 21 y en el 22, 10. Y además la Secretaría de la Defensa Nacional puso 4 cuarteles que ellos tienen a disposición. En total, en el Estado se encuentran 44 instalaciones de la Guardia Nacional. Y en lo que se refiere a aseguramientos, aquí en el Estado, como lo pueden ver aquí en la diapositiva, pues laboratorios se han incautado 18, hay 933 detenciones, 3 embarcaciones detenidas, una aeronave, vehículos asegurados 2.128, armas de fuego 1.654, ahí podemos ver cartuchos, cargadores, granadas, moneda nacional, dólares, los plantíos que se han erradicado. Decir que no hay ninguna violación al tratado, que le quede la tranquilidad al pueblo de México, que no estamos incumpliendo ningún compromiso, que cuidamos desde el inicio del gobierno no comprometer el petróleo, que eso nos llevó a detener la negociación casi 2 semanas, porque el gobierno anterior había ofrecido un capítulo especial del tratado entregando el petróleo, así de claro. Nosotros estábamos como observadores porque aún era presidente electo. Cuando Jesús Seade me informa de que hay esta propuesta, le pido que venga a México y se analiza el capítulo que ya habían aceptado las autoridades mexicanas en ese entonces, de manera especial el secretario Videgaray y Guajardo. Nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo. Se molestaron los negociadores del gobierno de Estados Unidos y se levantó la mesa. Hubieron planteamientos acerca de que lo mismo de siempre, que si no aceptábamos nos iba a ir muy mal, iba a haber devaluación, queremos que cambie del capítulo, es más, que no se toque el tema. Y la respuesta del presidente Trump fue de que se aceptara lo que nosotros proponíamos. Y por eso el capítulo se limita a 2 partes. Reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos de los hidrocarburos. Según lo dispone este tratado, las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular con respecto a asuntos abordados en este capítulo de conformidad con sus respectivas constituciones y derecho interno en pleno ejercicio
de sus procesos democráticos. Dos, en el caso de México y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen ¿qué reconocen? México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna. ¿Dónde está el cambio de reglas? México tiene el dominio directo y propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos, todos, en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Saben? Esto fue lo que quedó de un legado de traición a México, que ya habían negociado. Ayer le pedía yo y lo que me llama mucho la atención, no sé a ustedes, es que haya tanto traidor a la patria en nuestro país. Los que aportan, los que patrocinan a los candidatos son los empresarios, las grandes empresas. Los senadores, los diputados ganan y se ponen al servicio de las empresas. Y van al Departamento de Estado y ahí hacen sus gestiones y el Departamento de Estado interviene en los países. Acuérdense, con todo respeto, que el señor Blinken del Departamento de Estado fue el primero que protestó por los crímenes de periodistas en México y después vinieron los diputados de la Unión Europea. Por eso yo, como a él le importa mucho la situación, como a nosotros, de los periodistas en México y de los periodistas en el mundo, yo por eso ahora les estoy pidiendo que dejen en libertad a Julián Assange y no voy a dejar de pedir la libertad para Julián Assange porque ese está injustamente detenido, no cometió ningún crimen, lo único que hizo fue dar a conocer unas prácticas injerencistas que causaban daño, violaban derechos humanos. Por eso hablé de la estatua de la libertad, porque ¿cómo van a tener en la cárcel a uno de los mejores periodistas, si no es que el mejor periodista de nuestro tiempo? ¿Y dónde queda la libertad de expresión? Además, con el gobernador hemos hecho cosas importantes. Se terminó el tren de Guadalajara, por eso fue que necesitábamos estos recursos, porque nos dejaron inconclusa esa obra. Creo que originalmente se pensaba que terminábamos con 800 millones y se necesitaban 4,000 para terminar el tren que ya llevaba su tiempo, con muchas molestias en Guadalajara. Entonces, ahora ya tomamos el acuerdo también de hacer el tren de Tlajomulco a Guadalajara. ¿Cuánto es la inversión en total? 10,000 millones de pesos, tripartito, que aporta el gobierno del Estado, aporta el gobierno federal y aporta el sector privado. Pero es una obra importante. También se resolvió un problema pues bastante delicado, que era el de la presa de Zapotillo, porque con esa obra se iban a inundar 3 pueblos. Ya llegamos a un acuerdo, no se van a inundar estos 3 pueblos, Temacapulín y 2 más. Se está modificando el proyecto. Ya nos comprometimos, estoy a punto de firmar un acuerdo con toda la gente. Se está haciendo desarrollo social, se está hablando con la gente y al mismo tiempo se va a poder utilizar el agua. La construcción, que ya había significado una inversión importante del presupuesto público, que no se podía quedar ahí en ruinas, porque es dinero del pueblo. Entonces se va a tener una cortina a 80 metros y de todas maneras va a haber agua para Guadalajara, que es otra inversión adicional, para que se tenga agua suficiente. Hemos hecho este compromiso con el gobierno del Estado. Se llama Reconstrucción en Jalisco, el informe. Me lo manda la Coordinadora Nacional de Protección Civil. Dice, señor presidente, hago referencia a la ayuda brindada en el estado de Jalisco en los últimos 3 eventos. Monto total aproximado del gobierno federal, 1.230 millones de pesos. Monto total del estado, 458 millones de pesos. El estatuto del avance físico y financiero lo tiene cada dependencia, ya que son los encargados de hacer las solicitudes de recursos ante la Secretaría de Hacienda y ejecutar el mismo. Huracán, lluvia severa, inundación fluvial y vientos fuertes el 28 y 29 de agosto de 2021 en 20 municipios. Infraestructura federal, las aportaciones en carretera 80 millones, en instalaciones educativas 16, en instalaciones hidráulicas 188 millones, para el sector naval 64 millones, para la pesca y tareas acuícolas 18 millones, total 367. Lo mismo en el caso de el gobierno de Jalisco, en total 257 millones.
de apoyo. El segundo evento, a ver si lo amplían. Esto es, les vamos a dejar el documento para que también lo puedas constatar. Estamos haciendo dos cosas, o varias, pero dos fundamentales. Una, evitando que aumente el precio de las gasolinas. Eso nos ha ayudado mucho a contener la inflación. La gasolina en México es más barata que en Estados Unidos y que en Europa. Y esto nos está significando un subsidio en beneficio de los consumidores, pero este subsidio influye también para que no aumenten los precios, para que no tengamos una inflación desbordada por entero. Siempre pongo el ejemplo de Estados Unidos. Ellos traen una inflación de 9.1. La proyección que tiene INEGI, ¿de cuánto es? 16%. 16. Y ellos tienen 9.1. Sin embargo, como estamos nosotros produciendo más gasolinas que antes, por primera vez en muchos años se tienen utilidades en la producción de gasolina. Esto ayuda a compensar ese subsidio, pero lo que ayuda más es que ya llevamos 3 meses con un precio de petróleo crudo de exportación, la mezcla de petróleo que se vende al extranjero, por encima de $90 el barril. Entonces, en el balance, aun cuando estamos subsidiando, salimos a mano. Incluso tenemos un pequeño porcentaje, una pequeña cantidad a favor. Lo segundo es lo de los alimentos. Ahí es donde tenemos más problemas. Y por eso estamos ahora impulsando toda la actividad productiva, que la fórmula es ser autosuficientes en energéticos y ser autosuficientes en alimentos. Eso es lo que hemos propuesto desde hace muchos años, a diferencia del modelo neoliberal. Deseo que se pongan de acuerdo los telefonistas con la empresa o la empresa con los telefonistas, que haya acuerdo, que se concilien, que si están así, que se corran, que aporten los dos. Y yo lo deseo porque es una empresa mexicana y lo deseo en beneficio de los trabajadores y se tiene que conciliar. Y tengo mucha confianza porque Carlos Slim es una gente sensible, sabe que son otros tiempos. Les voy a confesar algo. Hace como 3 años me mandó una gráfica sobre los salarios de Slim, la evolución de los salarios en México, reconociendo de cómo fueron perdiendo poder adquisitivo los salarios en México con relación a China. En efecto, esto es en el 2000, este es China y este es México en salario. Pero miren, para los aplaudidores le queman incienso al neoliberalismo. Miren, en cambio, el salario en China, pero les voy a comentar otra anécdota sobre lo mismo. Ahora que estuvimos en Estados Unidos, nos reunimos empresarios o con empresarios de Estados Unidos y de México. Intervino Slim y dio a conocer algo parecido, pero comparando salarios de México con Estados Unidos. Entonces, él sabe no solo de lo que significa mejorar el salario, sino también de la importancia que tiene la seguridad social, las prestaciones. Además, él me ha expresado, Teléfonos de México ha salido adelante frente a competidores por sus trabajadores. Entonces, yo creo que sí van a llegar a un acuerdo. Y también conozco a Francisco Juárez, el dirigente de los telefonistas, y es un hombre recto y responsable. Entonces, puede ser que hoy ya lleguen a un acuerdo. Salinas aumentó en su sexenio. Aclaro, la fuente es INEGI. 9.2 homicidios. Cedillo redujo 31% homicidios en su sexenio. Este es el que más bajó en homicidios. Ahora, si lo vemos en deuda, pues nada más imaginen que fue el que convirtió las deudas privadas de los banqueros en deuda pública, el FOBAPROA, que nos ha costado 3 billones de pesos. Pero en esto sí bajó. Fox subió muy poquito, 1.6 en homicidio. El campeón. Eso les molesta muchísimo a los que avalaron el fraude, porque él llegó robándose la presidencia. Aumentó homicidios 192%, porque este fue el que declaró la guerra para legitimarse, como no había ganado, también por quedar bien en el extranjero, sin un diagnóstico de lo que estaba pasando. Le pegó un garrotazo al avispero, al otón, y nos metió en una situación muy delicada, por lo que tú estás planteando. Aquí es la tasa de letalidad más alta. Ahora lo voy a poner para que la vean, porque aquí quisieron resolver el problema con el uso de la fuerza. Era mátalos en caliente. Decían a los oficiales de las Fuerzas Armadas: ustedes hagan su trabajo, nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Pues aquí el que estuvo de secretario de Seguridad y brazo derecho de Calderón, pues es García Luna. Y lo tengo que estar repite y repite y repite, porque de esto no se habla en los medios. Entonces sí nos importa mucho que los jóvenes tengan información, que no sean manipulables, y ya teniendo la información, que cada quien decida libremente. Este Peña subió 59 y dicen: ¡qué barbaridad! Es lo más alto. Pues sí, pero ¿dónde nos los dejó? Aquí. ¿Y dónde lo tenemos ahora? 9.